Simón, figlio di Giovanni, amame más lo que estos. Él dícele, sí, Señor, tú sabes que Él te ama. Dícele Jesús, apacienta mis corderos. Dícele otra vez, Simón, figlio di Giovanni, amadme. Él dícele, sí, Señor, tú sabes que Él te ama. Dícele Jesús, apacienta mis corderos. Dícele per la tercera vez, Simón, figlio di Giovanni, amadme. Pedro entristecióse porque per la tercera vez le dijera, amadme. Él le respondió, Señor, tú conoces todo, tú sabes que yo te amo. Dícele Jesús, apacienta minhas ovelhas. Nós, Senhor Cristo. Hoy estaba revisando algunas, ¿cómo se dice? Archivos, buscando documentos sobre San Pío X. Y encontré uno que realmente me llamó mucho la atención. Es una carta que San Pío X escribe, siendo él cardenal de Venecia. Y parecía una carta escrita para hoy, en donde él incluso podríamos decir que está actuando como un profeta, porque está a describir la situación en la cual la Iglesia puede llegar a caer. Si es que ella entra a jugar con los errores del mundo. Y es lo que desgraciadamente ha caído, ¿no? O sea, lo que estamos a sufrir, cómo la Iglesia se mete en los errores del mundo, cómo ella no pone distancia con los errores del mundo. Y es así, por ejemplo, que hoy estamos viendo una iglesia, esta iglesia conciliar, esta iglesia nueva, que está procurando una religión universal, que está a favorecer el globalismo, etcétera, etcétera. Y esas cosas nos muestran cómo este santo varón, San Pío X, que en aquel entonces era el cardenal de Venecia, cómo tenía una visión de los problemas. La carta esta está escrita en el año 1890, creo. O sea, y parecería estar a describir la situación actual. Entonces, uno ve la lucidez intelectual que este hombre tenía. Realmente una cosa, y la claridad con la que escribe. Uno que desgraciadamente a veces tiene que leer los documentos de, no sé, las asneras que dice Bergoglio o Ratzinger o Wojtyla, y ver la claridad de conceptos que dice San Pío X. Es un deleite para el intelecto leer estas cosas. ¿Por qué? Porque el intelecto capta abiertamente la verdad de estos papas, de los verdaderos papas. Los otros, los falsos papas, se revuelven en idas y venidas. Lean, si quieren mortificarse, lean una encíclica de Wojtyla, por ejemplo. Para mí sería de las peores penitencias a hacer, con riesgo a que el intelecto haga un cortocircuito. Bien, quería comentarles, porque alguien me hizo una pregunta que iba bastante interesante, sobre el limbo, porque parece que un cura modernista dijo por ahí de que el limbo existía y no es que vayan las almas de los meninos que no se han sido bautizados, van las almas dos animais. Claro, cuando uno escucha estas cosas, uno sinceramente ya tiene ganas de empezar a chingar a estos modernistas tontos que no estudian la más mínima teología y elemental teología. Los animales tienen un alma sensible que muere con el animal. Es como la planta.
La planta tiene un alma vegetativa que muere con la planta. ¿Y cómo sé yo que el alma de un animal no es un alma inmortal? Fácil. ¿Tú vistes un caballo meditando cómo va a alcanzar la vida eterna? ¿O un can pensando cómo va a ser para ser cada día más santo y llegar a la salvación de su alma? No. El can lo que quiere es comer y el caballo lo que quiere es comer un poco de feno y pronto, acabó. Esa es toda su vida. ¿Cómo un sacerdote puede decir que las almas de los animales van al limbo? Eso es una asnera terrible. En fin, y entonces la persona en cuestión me decía, padre, ¿y el limbo es un dogma de fe? No, no es un dogma de fe. Pero es como si lo fuese. ¿Cómo es eso? Claro, imagínense vocês saben que el dogma de la Asunción de la Virgen fue declarado dogma en el año 1950 por el Papa Pío XII. Si nosotros, imaginemos por un momento, estuviésemos acá en el año 1949, un año antes, si alguno dijese, o yo dijese, no, el limbo no presta, no sirve, no existe, yo estaría cometiendo un error gravísimo. ¿Por qué? Porque es lo que la Iglesia enseñó durante séculos. O sea, la Iglesia enseñó la Asunción de la Virgen. Ya creo que lo hemos hablado, este asunto. Hasta que en un momento, ya sea por los ataques a esa enseñanza, lo que fuese, el Papa lo declara un dogma de fe. Pero no está a inventar un dogma de fe. Es algo que la Iglesia siempre sostuvo. Entonces, la Iglesia siempre enseñó el tema del limbo. Hasta que apareció el bribón de Ratzinger a decir de que no, que el limbo no existía, que no prestaba, que no había nadie, punto, acabó. No, eso es una enseñanza de la Iglesia y que viene del Antiguo Testamento esta cuestión. El limbo sería lo que en el Antiguo Testamento fue el seno de Abraham, o sea, el lugar donde iban las almas de los justos que morían esperando al Mesías. O sea, las almas que estaban ahí, ninguna estaba bautizada, pero en razón de la esperanza del Cristo, en la fe de Cristo, es que estas almas ficaban en este lugar hasta que se cumplió la redención. Y cuando Cristo dice que descendió a los infiernos, descendió ahí, a este lugar, al seno de Abraham, y rescató esas almas que esperaban en él. Y en la ascensión al cielo de nuestro Señor, estas almas fueron llevadas con él al cielo. Vean, por ejemplo, hoy San Pío X. La primera misa que da San Pío X la da en un pueblito precioso de Italia, Castelfranco. La catedral de Castelfranco está dedicada a la Asunción de la Virgen. Y la catedral de Castelfranco es mucho más antigua, mucho anterior, no sé, yo calculo que por el estilo debe ser por lo menos del 1500, y el dogma es del siglo XX. ¿Cómo es que hay una catedral dedicada a la Asunción de la Virgen y el dogma es recién posterior? Y porque fue una enseñanza de siempre de la Iglesia. Así como va a ser tarde o temprano declarado un dogma, estimamos el dogma de la mediación universal de María Santísima y abogada nuestra, corredentora nuestra. Entonces, una de las cosas que San Pío X insistió mucho y trabajó mucho fue en la catequesis. No hay ni siquiera la más elemental catequesis en estos personajes modernistas. Realmente es no oyendo las cosas que dicen. Diciendo que el limbo van los cachorros. El otro diciendo que el infierno lo creó el demonio. Cada vez más asneras. Lean el catecismo. El único que puede crear es Dios, porque es el único que puede tirar algo de la nada. Si yo digo que el demonio creó el infierno, le estoy dando un estatus de Dios al demonio. No, el demonio es una criatura de Dios.
Un ángel que después, en razón de su voluntad de no servir a Dios, se convierte en demonio, pero no es que el demonio es eterno y es, en fin, tiene las cualidades de un Dios. No, para nada. Ya quisiera él. En su soberbia ya quisiera. Entonces, queridos fieles, San Pío X tuvo esa visión del problema del modernismo. Nos alertó con la encíclica Pascendi, que la saca en el año 1907. Entonces, cuidemos la doctrina, guardemos la doctrina, la verdadera y sana doctrina. Entonces, a veces yo insisto mucho con este tema, no dejemos de repasar el catecismo. Porque desgraciadamente somos débiles y se nos pasa, a veces nos esquecemos algunas cosas. Pero si pueden, estudien el tema del limbo, en el catecismo de San Pío X o en el catecismo romano. Entonces, hoy es una fiesta muy querida. El santo fundador, o mejor dicho, el santo patroeiro de la fraternidad San Pío X, a la que yo de alguna manera sigo perteneciendo in pectore. Cuando San Pío X, por ejemplo, en el año 1910, da el juramento antimodernista, que es un arma excepcional contra el modernismo. Todos los clérigos debían rezar el juramento antimodernista. Y cuando uno ve ahora que los clérigos de esta neofraternidad San Pío X, ya que supuestamente siguen rezando el juramento antimodernista y aceptan una iglesia modernista, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? O sea, uno ve la incongruencia. Aceptar un papa modernista, una iglesia modernista, decir que esa es la iglesia católica, etcétera, etcétera. Entonces, pidamos al querido San Pío X que nos dé la gracia y la fortaleza de permanecer fieles a la doctrina de Cristo, a la doctrina católica de siempre, sin ninguna novedad y sin ninguna contaminación de modernismo. Que la Virgen Santísima nos alcance de este gran Papa esta gracia. Ave María Purísima.